Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy les traigo la reseña de un reloj digital que se ha convertido para muchas personas, sobre todo aquellos viajeros, en uno de sus favoritos debido a su diseño, funcionalidad y que nos brinda todo esto por un precio accesible o digamos que no nos golpea tanto en el bolsillo. ¿Cuál es este y qué nos ofrece? Pues vamos a verlo. El modelo de este reloj Casio es el AE1000W, el cual ya le estuve dando uso durante algunas semanas desde que realicé el video unboxing. Si no lo han visto y desean hacerlo, lo dejaré aquí en la tarjeta además de la descripción del video. Les voy a adelantar que es un reloj que se comporta bastante bien durante el día a día para las actividades comunes. Incluso lo puse en contacto con el agua al hacer lavado de manos, el lavar el coche y no tuve ningún inconveniente debido a su resistencia bastante amplia. Ahora, lo mejor para ver este reloj será empezar por sus especificaciones, las cuales son: una medida de caja, si vamos de arriba hacia abajo, desde el punto de los pernos de 48 milímetros, de izquierda a derecha de los 45 milímetros, un grosor de la misma de 13.8 milímetros, un espacio entre asas, si queremos generar el cambio de su correa, de los 18 milímetros, un peso apenas de los 40 gramos, es ligero, un cristal que no es mineral, este es de acrílico, resistente a golpes pero no a las rayaduras, una resistencia al agua de los 100 metros, bastante óptima, y esto por un precio, claro, dependiendo de dónde se obtenga, de los $24 estadounidenses. Sin embargo, yo dejaré los links de compra en la descripción de donde yo lo adquirí para quien resulte interesado. Ahora pasemos a ver su correa, la cual está fabricada completamente en resina en color negro. Les platico que en cuanto al tacto, esta se siente resistente, incluso nos da cierto grado de flexibilidad, pero no es tan suave como llega a ser el caucho o la silicona. Nos da una buena imagen conforme a la caja, aunque es un diseño digamos estándar de esta gama de relojes Casio de la línea Collection, porque yo lo he visto en otros modelos, pero eso sí va muy de acuerdo al estilo de la misma caja y colores. En cuanto al diseño, nos da de manera estética una especie de grabado, el cual vamos a tener prácticamente en toda la correa, desde el punto más bajo hasta el sujetador, que es de tipo hebilla, el cual también es de plástico, es de resina. De ahí un sujetador móvil perforado. Del otro lado, o llegamos en ambas partes, tenemos esta especie de dobleces, las cuales ayudan a la transpiración, a evitar la sudoración. De ahí también ayudan un poco a que tenga cierta flexibilidad en cuanto a algún movimiento brusco, tenga una mayor resistencia. De ahí no hay nada más de este lado, simplemente que tenemos una especie de bordes ya en el otro lado, los cuales evitan que el sujetador tenga demasiado movimiento, o digamos que nos dé algo de resistencia y no esté bailando. Tal vez de ahí lo único que se le puede dar de objeción a Casio es que nos diera una hebilla de metal, pero bueno, estas sí son bastante resistentes de todas formas. Veamos su caja, también hecha de resina, por eso mismo no tenemos tanto peso, pero nos va a otorgar algunos detalles como es este granulado en sus bordes, que asemeja a lo que observamos hace unos momentos en la correa, haciendo muy buen conjunto. De ahí tendremos dos partes entintadas en una especie de efecto dorado o amarillo, que es World Time, y por debajo Illuminator. Estas en algún punto se van a llegar a borrar, pero eso sí después de mucho uso. Esto no nos va a pasar en el caso de los pulsadores, donde tendremos de forma grabada cada una de las funciones, como en el caso de Adjust, Mode, Search y Like. Además quiero hacerles notar que tendremos estos patrones en cada uno de los pulsadores que sí son amplios, a diferencia de el de la luz, que tiene una especie de granulado, lo cual si en algún momento se nos olvida la función, pues sabremos que al sentirlo dónde se encuentra la luz. Les mencionaré que estos reaccionan bien, no necesitamos darle demasiada presión para cambiar o ingresar a cada una de las funciones. Tiene muy buena respuesta cada uno de ellos. Por lo demás está muy bien fabricada, se siente bien al tacto, no encontramos rebabas ni excesos, a pesar de no estar fabricada en una sola pieza. Aquí podemos ver la división, que tenemos la tapa por encima de la parte, digamos, en negro mate, que es la que mantiene el efecto como de un gris metálico, que es lo que me agrada mucho, le da esa imagen deportiva sin perder, pues, digamos, seriedad. También al verlo de manera lateral, pues encontramos que el acrílico es una especie de efecto abombado, pero eso sí no sobresale por estos dos bordes, lo cual está bien, ya que al momento de una caída o algo, siento que no se va a ir todo el impacto directamente al acrílico. Si vamos al otro lado, vamos a encontrar la tapa que protege nuestra maquinaria, sujeta por 4 tornillos, además grabado el nombre de la marca Casio en el pequeño recuadro, el número de módulo 3198, nuevamente el modelo AE1000W, que la tapa sí es de acero inoxidable, además de la resistencia al agua de 10 bar, lo que son 100 metros. Esto es perfecto para cualquier actividad que tengamos contacto con el agua, además nos va a soportar incluso en inmersiones en el mar, como es un buceo recreativo para nada profesional, que está hecho en Tailandia, y por debajo las letras de H.
Al regresar a la carátula encontraremos por debajo del acrílico y de forma radial cada una de las subfunciones que podemos utilizar en los pulsadores, igual en letras blancas el nombre de la marca y por debajo la resistencia al agua expresada en metros. En la parte central superior tendremos la función de 5 alarmas, ahora en dorado y por debajo que la duración de la batería se puede extender hasta los 10 años. Olvidaba mencionarlo al principio, pero es algo excelente para un reloj de estas características o digamos de este costo. Imposible no notar las 4 ventanas donde nos va a desplegar la información tal como es si tenemos el mute activado, la alarma o la señal horaria activa en la parte superior izquierda. A su lado derecho un reloj analógico digital en una pequeña ventana en color gris un poco más claro y una pequeña numeración pero sí visible de 5 en 5. Asemejando el radar de un avión, no sé, o para ustedes que parezca. A su lado izquierdo un pequeño mapa mundial, bastante reducido pero no por nada invisible, en el cual vamos a notar donde cada una de las zonas horarias se va a ir iluminando dependiendo la cual vayamos seleccionando con la función de horario mundial. Por debajo y de manera más amplia, pues obviamente la función de el reloj y de su fechador. Tendremos un fechador automático, ya que podemos programar el año, donde no tendremos que reprogramar o hacer algún tipo de ajuste cada año bisiesto. A su izquierda vemos un pequeño icono de AMPM, ya que el reloj permite cambiarlo de 12 o 24 horas. Ya por demás mencionar que tenemos horas, minutos y segundos de manera digital. Por debajo la indicación del día, solo en inglés, no podemos cambiar el idioma. Después el número del mes y el número del día en el cual nos encontremos. Todo en una pantalla bastante bien distribuida, no tenemos algún error en la visibilidad, me refiero a la parte de abajo, digamos en algún ángulo en el cual no permita verlo, una legibilidad bastante clara y con la información que necesita del día a día para un solo vistazo. En esta parte, ya en la cuestión de los gráficos, bueno, ya dependerá del uso que le demos cada uno. En el caso derecho, algo a mencionar es que no va a cambiar, aunque hagamos un cambio en el horario, siempre va a ir representado o con base al horario original que hayamos programado. Además, quiero añadir que para algunos será muy similar o encontrarán similitudes con el reloj o el famoso Casio Royal, el AE1200, el cual se va a aparecer por aquí, donde vemos obviamente el uso del mismo módulo, las mismas funciones, pero es así un acomodo distinto. Además de cada uno tendrá sus propios detalles estéticos para diferenciarlos. También quiero agregar la versatilidad con la que cuenta este reloj, ya que si no les agrada esta variante, que fue la que yo elegí y más me agradó, contará con algunas otras combinaciones que van a aparecer aquí, así que en su caso pues podrán seleccionar muchas otras que vayan más de acuerdo a sus gustos. Seguimos con las funciones que vamos a obtener con nuestro reloj. Al presionar Mode iremos accediendo a cada una de ellas. De hora y fecha cambiamos a WT, que es el horario mundial. Bastante viable para viajeros ya que obtenemos el horario de la zona horaria en la cual nos encontremos en ese momento más nuestra zona horaria original, en este caso identificable por 3 letras en la parte inferior que corresponde a las 48 ciudades de las 31 zonas horarias con las que cuenta el reloj. Lo tendremos que identificar mediante el código YATA que corresponde a cada una de la ciudad. Si no lo conocen, pues pueden obtenerlo del instructivo que contiene el reloj o de Google o alguna otra fuente de información. En este caso vemos Sierra Coca-Lima, que corresponde a Santiago de Chile. Si presionan en este momento el botón, irá cambiando a cada una de las ciudades, a una de Canadá, no recuerdo cuál es. De igual forma, aquí Río de Janeiro, no sé cuál es, UTC. Esta corresponde al horario universal coordinado, que es el punto cero, de donde se despliega cada una de la diferencia de los horarios, ya sea más o menos horas. La siguiente será Lisboa, por ejemplo, Londres, Madrid. En este caso también lo que nos permite es hacer el cambio de horario de verano. Si presiono el botón, hará un cambio, aparecerá un pequeño testigo de DST, se adelanta una hora. Si no lo tenemos en ese momento en la ciudad, lo volvemos a presionar y listo, regresa al horario original. Si es que vemos alguna discrepancia con el horario original o que estemos ahí y pues no corresponde al horario de forma correcta. Y eso será lo único que podemos modificar correspondiente a estos horarios. Y aquí seguimos con alarma. Lo destacable es que podemos programar hasta 5. Aquí abajo tendremos la indicación de en cuál nos encontramos, en la 1, 2, 3 en adelante. Después de la alarma 5 nos va a aparecer un doble cero. Esto corresponde a la señal horaria, en la cual hace que cada hora haga un doble bip. Si lo que queremos es activarla, lo haremos desde aquí con este botón. Ahí aparece ON y además del testigo S y G. Si ya queremos irnos directo a la alarma, pues alguna que hayamos programado, simplemente la activamos igual con este botón. Cambiará de OFF a ON y listo, aquí aparece el testigo, es activarla de la misma forma. La siguiente es la cuenta regresiva, la cual si lo presiono en este momento lo hará desde las 24 horas hacia atrás. Al momento de llegar a 0 pues nos dará una notificación mediante una alarma y volverá a comenzar o se quedará ahí dependiendo cómo la programemos. Si vuelvo a presionarlo se detiene y con este enviamos a 0. Si lo que queremos es ponerle algún punto en específico, dejamos presionado, hacemos el cambio con este, iremos hacia adelante o hacia atrás dependiendo si queremos ir a un cambio de minutos, horas específico en el cual comience el conteo regresivo. Ahí lo tenemos, momento de llegar a 0 pues nos dará esa notificación mediante algún sonido.
El último modo será el de cronógrafo, donde en este momento se encuentra en 0. Al presionar el botón inicia y comienza ahí desde centésimas, segundos, minutos y horas. En el momento que querramos de generar alguna pausa, pues lo hacemos nuevamente con este botón. Necesitamos reactivar la actividad, pues volvemos a presionar y sigue el conteo. Si en un momento queremos enviarla a 0, con este botón y con este reset. Lo siguiente al presionarlo será regresar al modo original. También, si se dieron cuenta, cada que presionamos este botón hace un sonido, ese beep, lo cual se puede pausar o digamos mutear, simplemente dejándolo presionado un par de segundos, algunos segundos, alrededor de unos 3, 4, y aquí arriba aparece mute. En este momento ya no hace ningún sonido, incluso sin alguna función presionamos inicio, el reset o lo enviamos a 0, no hace ningún sonido. Si queremos regresar a él, dejamos presionado nuevamente algunos segundos, hace este sonido y se retira la palabra mute. A partir de aquí volvemos a regresar a ese beep. También, si quieren hacer alguna prueba del sonido de su alarma, pueden ir a ese apartado de alarma y dejar presionado el botón derecho algunos segundos y esta va a empezar a generar ese sonido, simplemente para hacer un testing, no sé, vean la potencia del sonido, alguna prueba o lo que ustedes necesiten. Ahora retiramos la iluminación y presiono este botón para comprobar la potencia de su iluminación, donde no es tan uniforme, vemos que no llega tanto al lado derecho, pero sí es legible la hora actual. Asimismo vemos que va a más potencias al lado izquierdo y que cuenta con Afterglow, lo cual significa que si presiono el botón, esta permanece activa durante 1 o 3 segundos, dependiendo como lo hayamos programado, y posteriormente se apaga. Veamos algo rápido de la configuración. Dejo presionado y empiezan a parpadear los segundos. Aquí ya puedo manipular mediante estos dos botones, adelante o atrás. Con este hago el cambio. Primero la selección de horario de verano, después de la zona horaria. Esto ya depende de cada uno, de donde se encuentre. Mencionaba, lo pueden ver en el instructivo, en Google, alguna otra fuente de información. Presiono y ya puedo seleccionar horas, minutos. Después, si queremos horario de 12 o 24 horas, vuelvo a presionar y ya la selección de la fecha, año, el mes, el día y después la duración de la luz, ya sea 3 segundos o 1 o como ustedes gusten. Vuelvo a presionar y nos regresa ya al modo original. Presiono y se cierra la configuración. También lo que nos va a permitir el reloj es seleccionar hasta 3 zonas horarias diferentes a partir de la original. Digamos que presiono en este momento de aquí, no hago nada, solo presiono este botón y tenemos T2. Significa que podemos visualizar otro horario de forma rápida. Si presiono, cambiamos al 3 y al 4. Aquí vean, dejé en el caso de Nueva York, Madrid y Tokio. Si lo quiero manipular, pues simplemente presiono, me coloco en el que quiera manipular y dejo presionado. Aquí ya puedo hacer un cambio a cualquier otra ciudad, no sé, dejemos Anchorage, lo presiono, lo cierro y ahora ya tendré en el lugar cuarto Anchorage. Si vuelvo a regresar, tendré mi horario original, Nueva York, Madrid y Anchorage. Ahora, al colocarlo en una muñeca delgada como es la mía, de 16.5 centímetros, si le gustan tomar como referencia, siento que no se ve tan excesivo en tamaño, sí es cómodo porque no es para nada pesado. Único punto sería que la correa no me calza tan bien, pero tampoco es algo incómodo que no puedo usar durante todo el día, tal vez por el grosor de estos dobleces. Por lo demás, se siente bien. Ahora, en cuanto a la imagen, siento que va muy bien en cuanto a eventos informales, con vestimentas casuales, deportivas, permite bien el movimiento y obviamente no tenemos que preocuparnos por el contacto con el agua. Entonces, por lo que vimos, podemos concluir que estamos ante una muy buena pieza. Ya vimos la resistencia, todas las funciones, bastante versátil, un buen diseño, para nada pesado, aunque lo único en contra será que nunca nos ofrecen este cristal mineral, sino de acrílico, pero bueno, algo ya visto y acostumbrados a esta marca Casio. A partir de aquí espero sus comentarios, díganme qué opinan del reloj, del video, alguna sugerencia, detalle, lo que gusten. Dejen su like, eso apoya mucho al canal, no olviden compartir y suscribirse, además de que ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.